Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Yamilet Hernández Martínez, soy la epidemióloga del programa de vacunaciones e inmunizaciones y para mí es un placer presentarles en esta tarde la actualización en vigilancia epidemiológica de sarampión en El Salvador. Bueno, vamos a discutir aspectos importantes como son los datos claves, antecedentes, las coberturas de vacunación, indicadores de vigilancia epidemiológica, así como también las fortalezas, recomendaciones y los pasos a seguir. Bueno, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud. Estos incluyen diarreas severas, infecciones de oído, ceguera, neumonías y encefalitis. Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte. A nivel mundial sigue siendo una de las causas principales de mortalidad en los niños menores de 5 años, pese a que existe una vacuna que es eficaz para poderla prevenir. Antes de que comenzara la vacunación masiva en el año de 1980, el sarampión mataba alrededor de 2.6 millones de personas al año y sobre todo en la región de las Américas eran de 12.000 para este tiempo. Por eso es bien importante que esta enfermedad ya no vuelva a estar en nuestros territorios. Como antecedentes en las Américas, en el año de 1994, los países miembros que conformaron en los países tanto a nivel mundial realizaron una asamblea general en las cuales vieron todas aquellas estrategias y el objetivo principal era la eliminación de sarampión en el territorio. En el año 2002, a nivel de las Américas, esta fue declarada como libre de sarampión endémico debido a todas las estrategias que los países que conformaban las Américas pudieron hacer tanto en vacunación como en vigilancia epidemiológica. Para el año 2016, el 27 de septiembre de ese año, la región de las Américas fue declarado como el primer país a nivel mundial de ser eliminado lo que era el sarampión en su territorio. Debido a todas estas estrategias, tanto en coberturas de vacunación que fueran útiles, es decir, arriba del 95%, así como los indicadores de vigilancia epidemiológica que se hacen, todos los países que conformaron el territorio americano lograron conseguir este triunfo. Lastimosamente, en el año 2017, debido a que se tuvieron casos en Brasil y que no se pudo controlar este brote que posteriormente se volvió endémico, esta certificación fue retirada para nuestros territorios de América. ¿Qué es lo que hace entonces en nuestro país desde esa época en que esos países en el año del 94 se habían reunido para poder ver todas estas estrategias de eliminación de sarampión? Bueno, nuestro país desde el año de 1990 tuvo ese compromiso de eliminación de sarampión endémico en nuestro territorio. Así también en el año de 1996 se introdujo al esquema nacional de vacunas lo que era la dosis de SPR como programa regular. En el año de 1996 se tuvo el último caso autóctono de sarampión, el cual fue en San Antonio Pajonal, en Santa Ana. En el año de 1998 se introdujo la segunda dosis de SPR al esquema regular de vacunación. En ese tiempo ya no teníamos casos de sarampión en El Salvador, hasta que en el año 2001 se reportaron 2 casos importados de sarampión y se realizaron diferentes estrategias del control de estos casos, porque con un caso que tengamos en nuestro territorio se puede considerar que es un brote y es una emergencia nacional. Por eso es bien importante que la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunas, sobre todo las enfermedades exantemáticas, debemos de estar pendientes de ellas. En el año 2018 ya se cumplían 22 años sin tener un caso confirmado autóctono en el país. En el año 2019, el programa de vacunaciones hizo junto con la Dirección de Vigilancia Sanitaria en ese tiempo, lo que era el Laboratorio Nacional de Referencia, la Dirección de Primer Nivel de Atención y hospitales, el fortalecimiento en talleres para mejorar los equipos de respuesta rápida. Esto con prepararlos, tanto epidemiólogos, personal de laboratorio,
personal que estaba en primera línea para poder detectar oportunamente un caso y esto permitir que en el momento en que se identificara, poder controlarlo oportunamente. En el año 2020 sabemos que con la pandemia de COVID-19, todas estas actividades de vigilancia epidemiológica, sobre todo con lo que es la enfermedad febril exantemática, ha disminuido y ha caído bastante. Pero a pesar de estas actividades de la pandemia, no ha detenido al personal de salud en poder notificar oportunamente los casos. También en el año 2021, es decir, el año pasado, nosotros tuvimos un cambio de esquema de vacunación en la segunda dosis de SPR. Recordemos que nuestro esquema de vacunación estaba constituido por dos dosis. La primera, que se aplica a los niños de 1 año de edad, y posteriormente se aplicaba a los 4 años de edad para poder estar protegida a esta población que es la más vulnerable. Pero el año pasado, debido a todas las recomendaciones técnicas que la Organización Panamericana de la Salud nos dio para que nosotros pudiéramos estar más pendientes de nuestra población y que no fuera tan vulnerable, se cambió la segunda dosis entre las edades de 15 a 18 meses de edad. Entonces, esto ha permitido disminuir lo que es la brecha de susceptibles en estas poblaciones. Ahora, es bien importante establecer de que como región de las Américas, a pesar de haber perdido la certificación en la eliminación de sarampión, nos han dado ciertas recomendaciones a los países que aún no hemos tenido casos que han permanecido endémicamente en nuestros territorios, que debemos de mejorar las coberturas de vacunación y debemos de fortalecer lo que es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles exantemáticas. Con relación a las coberturas de vacunación, nos han recomendado que debemos de hacer una comparación entre las dosis aplicadas con denominadores oficiales, que son las DSTIC, así como también compararlas con las poblaciones nacidos vivos para poder establecer de que sea un denominador más real. Por eso vamos a revisar las coberturas de vacunación, tanto en las primeras y segundas dosis, con poblaciones DSTIC, así como poblaciones de nacidos vivos. Si hacemos una comparación entre el año 2016 al 2021, vemos que las coberturas útiles son arriba del 95%. Durante todo este periodo no hemos tenido coberturas útiles al compararlas con poblaciones DSTIC. En el año 2016, la cobertura de vacunación era del 90%, en el 2017 el 85%, en el 2018 el 81%, en el 2019 tuvimos una cobertura del 82%, en el 2020 una cobertura del 72%, y aquí sabemos que debido a todas las actividades para poder controlar a los pacientes enfermos contra COVID-19 y las acciones que se han hecho de vacunación, estos años son los que han decaído bastante en nuestras coberturas de vacunación. En el 2021 cerramos con una cobertura del 84%, pero al comparar la aplicación de la primera dosis de SPR1 en este tiempo, pero con poblaciones de nacidos vivos en el año 2016, ya tenemos coberturas útiles arriba del 95%. En el año 2016 cerramos con una cobertura del 96%, en el año 2017 con una cobertura del 100%, en el 2018 terminamos con una cobertura del 97%, en el año 2019 con una cobertura del 99%, en el año 2020 tuvimos una cobertura del 85% y en el 2021 tenemos una cobertura del 101%. Entonces vemos que es necesario tener un verdadero denominador, por eso es necesario comparar siempre las poblaciones, tanto oficiales, así como la que es con nacidos vivos. Nuestros niños van a estar protegidos con 2 dosis de SPR. Por eso vamos a ver también cómo va la aplicación de SPR en los niños de 15 a 18 meses, que fue el cambio del esquema del año 2021, así como también en los niños de 4 a 6 años de edad, con poblaciones DSTIC. En el año 2016 teníamos una cobertura del 87%, en el 2017 una cobertura del 86%, en el año 2018 una cobertura del 85%, en el año 2019 una cobertura del 87%,
En el año 2020 una cobertura del 56% y en el año 2021 una cobertura del 70%. Debido a estas bajas coberturas que hemos tenido durante estos últimos años, vemos la necesidad de compararlas siempre con nacidos vivos. Vemos de que al compararlas ya con estas poblaciones, las coberturas aumentan. En el año 2016 tenemos una cobertura del 118%, en el año 2017 una cobertura del 102%, en el año 2018 una cobertura del 100%, una cobertura en el año 2019 del 93%, en el año 2020 una cobertura del 71% y en el año 2021 una cobertura del 84%. Desde hace 3 años, del 2019 al 2021, hemos visto que las coberturas de vacunación han ido disminuyendo. Debido a estas observaciones que hemos estado teniendo en las coberturas nacionales, se ha tenido que hacer un análisis exhaustivo de ver todas las actividades y estrategias de cobertura de vacunación que se han implementado, así como también ir disminuyendo esa brecha de susceptibles en nuestras poblaciones menores de 5 años, que son los niños que más se complican si se pudiera dar un caso importado de sarampión. El impacto que ha tenido estas estrategias de vacunación de sarampión desde el año de 1950 al 2020, podemos identificar que los brotes altos que tuvimos de sarampión en nuestro país, que eran desde la década de 1964 más o menos, fueron disminuyendo debido a campañas de vacunación y las estrategias de que se hicieron para poder controlar esos brotes, que se dieron a partir del año de 1980. La primera gran campaña nacional de antisarampión que se dio en el año de 1973 permitió ir disminuyendo la cantidad de pacientes que se habían tenido contra esta enfermedad. Luego se hicieron jornadas de seguimiento de vacunación en los años de 1985, 1986, 87, 88 y todo eso permitió de que los casos de sarampión fueran disminuyendo en el país. También se dio una campaña de seguimiento de la eliminación ya cuando no teníamos casos endémicos que se hizo en el año de 1992, siempre a poblaciones de niños, y la campaña de seguimiento de la eliminación en los años de 1996, 2001, 2004, 2007, 2008 y 2012. Ya en esta del año 2008 fueron siempre a niños menores de 6 años y en el año 2012 que se hicieron adolescentes, porque se vieron de que necesitaba una dosis de refuerzo para poder estar más seguros de que el sarampión no afectara a estas poblaciones susceptibles. Es necesario, debido a que ya tenemos cerca de casi una década de tener estos niños susceptibles y debido a las bajas coberturas que se han tenido de vacunación, la necesidad de realizar una campaña nacional de vacunación que permita poder disminuir esta brecha de niños susceptibles. Esta es una recomendación que la Comisión Internacional de Eliminación de Sarampión se nos dio en diciembre del año pasado junto con el Comité Nacional de Eliminación de Sarampión. Debido a esto, este año se va a realizar una campaña de vacunación contra sarampión en niños menores de 6 años, la cual va a arrancar a partir del mes de abril y va a durar de abril hasta el mes de junio. Por eso es importante que veamos la necesidad de que nuestros niveles locales y estén informados de esto. Se les va a estar dando posteriormente las indicaciones, pero debemos de preparar, de saber cómo están nuestros territorios con esas poblaciones de niños susceptibles. Esto va a permitir que en algún momento que pudiéramos tener algún caso importado de sarampión, nuestra población infantil esté protegida. ¿Cómo estamos en relación a la vigilancia epidemiológica? Que es otro pilar muy importante para poder controlar esta enfermedad. Nosotros como miembros de los países que conforman la Organización Panamericana de la Salud tenemos un compromiso de estar realizando una vigilancia activa integrada de sarampión y rubiola. Si comparamos estos indicadores desde el año 2017 al 2021, vemos que nos piden cierto cumplimiento de indicadores. Estos indicadores deben de estar arriba del 80%. Uno de ellos es el porcentaje de casos investigados adecuadamente. Esta investigación debe de ser en las primeras 48 horas.
así como también el llenado adecuado de la boleta de VIGEP nos permitirá identificar oportunamente a esos pacientes. Si vemos el año pasado, a pesar de estar con actividades contra COVID, logramos terminar con un 95% en ese indicador, así como también el porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada, terminamos con un 86%. Vemos el alto esfuerzo que hacen los niveles locales en poder tomar las muestras a estos pacientes. Recordemos que son 3 tipos de muestras que se deben de tomar: una muestra de sangre, una muestra de orina para cultivo y un hisopado nasofaríngeo que tomamos ahí, el PCR, para identificar qué tipo de certificación tiene el sarampión. También el porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio en menos de 5 días, el cual tuvo un cumplimiento del 100%, y el porcentaje de resultados del laboratorio en menos de 4 días reportados, que es del 100%, y aquí también es el trabajo integrado que el Laboratorio Nacional hace para poder brindar oportunamente las respuestas de estos pacientes sospechosos. Con relación a la distribución de casos y sospechosos de sarampión y rubiola, vamos a comparar los casos con las tasas de notificación que se han dado. Recordemos que para que el país tenga un cumplimiento adecuado de este indicador, tiene que tener por lo menos 2 casos por 100.000 habitantes. Al compararlos del año 2016 al 2021, vemos que todos los años se ha dado el cumplimiento de esa tasa, increíblemente, aún teniendo una pandemia de COVID. En el año 2016, la tasa terminó con 2.8 por 100.000 habitantes. En el año 2017 terminamos con una tasa de 3.8 por 100.000 habitantes. En el año 2018 y el 2019 fueron los años que con mayor tasa de notificación terminamos. En el 2018 con una tasa de 8 por 100.000 habitantes, en el 2019 de 8.2 por 100.000 habitantes, en el año 2020, a pesar de estar en pandemia, cumplimos como país con una tasa de 2.9, y el año pasado terminamos con una tasa de 5.4. Y esto se debe al trabajo también de nuestros niveles locales en dar oportunamente lo que son las tasas y notificaciones de estos casos sospechosos. Es bien importante seguir las recomendaciones de la vigilancia epidemiológica que nos da la Organización Panamericana de la Salud, la cual en su última actualización epidemiológica de sarampión, el 10 de noviembre del año 2021, nos manifestaban que la región de las Américas había presentado ciertos casos de sarampión en el territorio. Brasil había reportado 619 casos con 2 defunciones. Estados Unidos había reportado 5 casos también, 47 casos confirmados en 4 jurisdicciones de sus estados. Y la Guyana Francesa había también reportado 5 casos. Esto es bien importante para nosotros también. Recordemos de que nosotros ya con estas medidas de que hemos abierto nuestras fronteras, corremos un riesgo de tener un caso importado en nuestros países. El Salvador es un país que tenemos inclusive familiares en el extranjero, en Estados Unidos, que pueden estar en contacto con pacientes que pueden tener sarampión, y por eso pueden entrar a nuestros territorios. Así como también tenemos zonas altamente turísticas, territorios en los que vienen muchas personas extranjeras, europeas. Nuestras playas son famosas, sobre todo en estas competencias de surf, y por eso es necesario mantener siempre una vigilancia activa, mantener buenas coberturas de vacunación en estas zonas, y sobre todo no olvidarnos que esta enfermedad puede entrar en cualquier momento. Semanalmente nosotros enviamos a OPS Washington lo que son el reporte semanal, el cual alimenta a lo que es el boletín semanal de OPS de sarampión y rubiola. En el último boletín de la semana 4, nosotros pudimos ver de que El Salvador ha cumplido con ciertos indicadores, como por ejemplo el porcentaje de casos con investigación adecuada, que cumplió el 83%, es decir, arriba del 80%, estamos bastante bien en eso, pero es importante que para mejorar este indicador debemos de realizar una investigación oportuna en las primeras 48 horas.
De nada sirve que el país esté notificando oportunamente en las primeras 24 si nosotros no realizamos una investigación del caso en las primeras 48 horas, así como también la digitación en los sistemas de vigilancia. Esto va a permitir que en el momento en que se tenga un caso altamente sospechoso, los niveles activen sus equipos de respuesta para poderle dar un control a este. También en esta semana vemos de que se ha dado el porcentaje de cumplimiento en el 100% de las muestras adecuadas de sangre, así como también han llegado al laboratorio oportunamente en los primeros 5 días y se han tenido el resultado de estas en un tiempo adecuado también del 100%. Terminamos con una tasa de 5.6 y al comparar también con las tasas de síndrome de rubiola congénita, somos de los países que más han reportado sospechosos. Es importante también hacer notar el trabajo que los niveles locales hacen en alimentar esta información, ya que ellos son los que colocan en el sistema de vigilancia todas las acciones que realizan. Solamente en esta semana 5 que se cerró lo que era el informe, solamente 3 países de las Américas habían dado cumplimiento a estos indicadores, entre ellos El Salvador, Cuba y Paraguay. Por eso debemos de mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, sobre todo en aquellos indicadores de que no estamos cumpliendo arriba del 80%. A pesar de la pandemia de COVID-19, el país ha mantenido una tasa de notificación, pero por eso es necesario siempre mejorar la investigación oportuna de los casos sospechosos y esto va a permitir controlar en el momento en que haya un caso importado de sarampión en nuestros territorios. ¿Qué fortalezas hemos tenido? Bueno, el cumplimiento de los indicadores, esto ha permitido dar una acción más rápida en el momento en de que se tengan casos sospechosos siempre. También el cambio del esquema de vacunación de la segunda dosis de SPR ha disminuido lo que es la brecha de susceptibles, sobre todo en las poblaciones infantiles. También se está trabajando con las diferentes regiones y ciudades en hacer microplanificaciones de aquellos municipios afectados en las coberturas de vacunación, quienes realizan estrategias de mejora para poder alcanzar las metas establecidas. Estas observaciones han sido retomadas debido a que como no tenemos un denominador actualizado, ya que el último censo que nosotros tenemos es del año 2007, se nos está siempre solicitando compararlas con poblaciones de nacidos vivos, pero también hacer análisis de microplanificación que nos permitan ver cuáles son aquellos municipios que están en riesgo. Estos municipios de riesgo se ven en diferentes factores, es decir, si tienen bajas coberturas de vacunación, si son epidemiológicamente municipios silenciosos porque no reportan una búsqueda activa de casos sospechosos de enfermedades febriles exantemáticas, también si son, por ejemplo, municipios altamente turísticos, no recordemos solamente nuestras playas, sino que también, por ejemplo, la Ruta de las Flores, todas aquellas zonas en las que son bastantes turistas extranjeros, sobre todo europeos que nos visitan. También aquellos municipios que son fronterizos. Recordemos también de que las grandes migraciones, las caravanas que entran a nuestros territorios, que vienen hondureños, que pasan por Guatemala y toda esta parte, son personas que no siempre tienen sus esquemas de vacunación completos. Por eso es bien importante que nosotros identifiquemos cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden afectar la entrada de un sarampión importado a nuestro país. Otra fortaleza que hemos tenido también es el trabajo integrado que se ha hecho con la Dirección de Epidemiología, así como también de la Dirección de Tecnologías Sanitarias, las cuales se hicieron cambios en el sistema de vigilancia. Esto nos ha permitido crear alarmas o alertas que le permitan a los usuarios identificar cuándo se ha dado el ingreso de un nuevo caso notificado y cumplir lo que son los indicadores de notificación oportuna en las primeras 24 horas, así como también la investigación en las primeras 48 horas. Esto ha permitido mejorar un poco lo que es estos dos indicadores. Las recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud nos ha dado en relación a la inmunización
es que debemos de implementar acciones correctivas urgentes para poder asegurar unas coberturas útiles, es decir, arriba del 95% con las 2 dosis de la vacuna de SPR en niños menores de 2 años. Por eso es que nosotros vamos a realizar este año lo que es una campaña de sarampión para poder disminuir esta brecha de niños susceptibles, ¿verdad? Con sus 2 dosis de vacunación, así como también de realizar un seguimiento periódico de estas campañas y ver qué cohortes son los que tienen mayor riesgo. Esa campaña se va a realizar a partir del mes de abril, sobre todo en nuestras poblaciones menores de 6 años de edad. Otra recomendación que nos ha dado en relación a vigilancia epidemiológica la Organización Panamericana de la Salud es que debemos de continuar con una vigilancia rutinaria, sobre todo en aquellas enfermedades prevenibles por vacunas y disponer de insumos adecuados para la recolección de las muestras, porque si nosotros realmente queremos descartar que sea un caso de sarampión, debemos de tomar principalmente las 3 muestras. Como dije al principio, es necesario tomar una muestra serológica, una de orina y un hisopado nasofaríngeo para poder hacer una buena investigación. Así como también fortalecer la vigilancia epidemiológica en las áreas de fronteras para detectar y responder rápidamente frente a aquellos casos altamente sospechosos de sarampión. ¿Cuáles son los pasos a seguir que debemos de realizar? Bueno, implementar aquellas estrategias de mejoras en el cumplimiento de los indicadores integrales de vigilancia epidemiológica de sarampión, como es la investigación en las primeras 48 horas, una investigación oportuna y de calidad, es decir, llenar adecuadamente los VIGEPES, ir a hacer las acciones y no esperar hasta que esté un resultado de laboratorio para poderlo hacer, sino que debe de ser oportuno y rápido, así como también una notificación y que exista una buena coordinación tanto del primer nivel y de hospitales para poder hacer la toma y el seguimiento de estos casos. En relación también a lo de la vacunación y de las coberturas de vacunación, al modificar el esquema de vacunación de la segunda dosis de SPR, sí permitió proteger un poco a nuestros niños menores de estas edades, pero todavía quedaron cohortes susceptibles de 2, 3, 4 años de edad. Por eso es que a estos niños se les va a dar una dosis extra, ¿verdad? En esta campaña de vacunación que va a permitir protegerlos de esta enfermedad. Y para ir terminando, quiero dejarles un mensaje de Marie Curie, que en este mes hemos celebrado la importancia de la mujer en la ciencia y de las niñas también. Y ella mencionaba que la humanidad necesita hombres, pero quizás vamos a actualizarlo también con mujeres prácticos que deben de sacar el mayor provecho de su trabajo y sin olvidar un interés general, salvaguardar sus propios intereses. Pero la humanidad también necesita soñadores para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio, sino que para la humanidad. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Pasen una feliz tarde.